El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la Ciudad Maravilla, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de La Paz en la calle Bolivian, número 1266, entre Colón y Ayacucho. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canje, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En La Yacta puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Cochabamba en la calle Colombia, número 155, entre Ayacucho y Baptista. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canje, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia.
La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la ciudad de Los Anillos puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Santa Cruz en el tercer anillo interno, Avenida Noel Kempf Mercado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. ¿Cómo está? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a este programa que está dedicado a la salud y al cuidado de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Yo muy agradecida en realidad con la producción por haberme reincorporado al programa después de un tiempo, así que igualmente agradezco a la producción. Y bueno, comentarles a ustedes que también en todo el plantel que tenemos como personal especialista, todos los médicos que somos dentro de Doctor TV,
Ustedes siempre están invitados a hacernos las preguntas y a hacernos todas las consultas que ustedes deseen. Saben que cada día tocamos un tema diferente y ustedes tienen toda la libertad de escribirnos y hacernos las preguntas. Respecto al área de neurología, lo pueden hacer directamente conmigo, ya me conocen. Los que no me conocen, soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo. Entonces, cualquier duda o consulta me pueden ir escribiendo al 730-27755. 730-27755, los números van a estar en pantalla. Me pueden también consultar, el consultorio está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, número 224, es el centro neuropsicológico Sanamente. Bien, el tema de hoy quiero invitarlos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos para poder hablar de un tema bastante importante, cuidados, más que todo, entender muchas veces estas lesiones que aparecen, y hoy vamos a hablar de lo que es el trauma raquimedular. ¿Qué es el trauma raquimedular? Estamos ya viendo algunos términos, algunas palabras medias extrañas. Es esas lesiones, esa alteración que va a tener la médula espinal, la columna vertebral. ¿Qué afectaciones podemos llegar a tener? ¿Qué cuidados tenemos que tener si es que hubiera un familiar o un paciente, algún amigo que tiene un accidente y que llega a tener un trauma raquimedular? Entonces tenemos que saber reaccionar, tenemos que saber qué hacer y lógicamente vamos a ir conociendo todo lo que es esta patología. Para esto hemos invitado a un especialista, el doctor Álvaro Quiñones, quien nos va a estar acompañando durante esta noche para poder aprender acerca de esta enfermedad, y vamos a hacerle ya posteriormente, al finalizar el programa, como todos los días, todas las preguntas pertinentes. Entonces los invito a quedarse por favor con nosotros durante los siguientes minutos. No se despeguen, por favor. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la Ciudad Maravilla, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de La Paz en la calle Vallivian, número 1266, entre Colón y Ayacucho. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canje, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Ya les había anticipado el tema del día de hoy y justamente para eso hemos invitado a un especialista, al doctor Álvaro Quiñones, quien es médico neurocirujano, especialista en todos estos temas. Así que todo lo que va respecto a esto que se llama trauma raquimedular, todas las preguntas, no se olviden, al finalizar el programa ustedes pueden ir interactuando directamente con nosotros, en este caso con el especialista, para ir resolviendo todas las preguntas. Bueno, sin más que decir, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos que podamos ir, que no sea la primera vez, ¿no? Y bueno, coméntenos a toda la población, ¿qué es el trauma raquimedular? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la médula? ¿Qué es la columna? Para que toda la población entre en contexto. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a la audiencia. Agradecido por la invitación. Y bueno, cuando hablamos de un trauma raquimedular, hablamos de dos cosas. Primero, el armazón, que es un esqueleto, que es lo que le da estabilidad a todo lo que nosotros somos como persona, le da estabilidad a nuestros miembros inferiores, miembros superiores y hace que nosotros podamos realizar las actividades cotidianas. Dentro de este esqueleto o armazón se encuentra una estructura importante que es la médula espinal. La médula espinal es la encargada de llevar toda la información que va desde el cerebro hacia todas las distintas partes de nuestro cuerpo. De la misma manera es la encargada de transmitir todo lo que percibimos del exterior a través del cuerpo hacia el sistema nervioso central, que sería hacia el cerebro, y de esta forma poder interpretar toda la información que llega. Si nosotros definimos al trauma raquimedular, es aquella lesión de la columna que se asocia a dos estructuras, a la estructura ósea y a la médula espinal. Mucho dependerá del mecanismo de acción que vaya a causar este trauma o esta lesión, y dependerá también del nivel o del nivel en el cual haya sucedido la lesión. Si nosotros queremos hablar de los tipos de mecanismos que producen un trauma raquimedular, estamos hablando de un trauma raquimedular abierto o uno cerrado. En el caso de los traumas raquimedulares cerrados podemos poner, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, caídas, accidentes durante el deporte. Si hablamos de un traumatismo raquimedular abierto, hablamos de lesiones que son causadas por distintos tipos de armas. Estas pueden ser punzocortantes, armas de fuego, que hayan ingresado a través del exoesqueleto, que sería la columna vertebral, a la médula espinal. Si nosotros vemos este tipo de lesiones, ya sean abiertas o cerradas, ya hoy en día todas las personas tenemos que estar capacitadas para poder dar atención primaria, ¿no? Atención primaria, ¿qué quiere decir? Que en el momento de que sucede un accidente, nosotros debemos actuar de inmediato con las medidas básicas, hacer el A, B, C, D, E, ¿no? Lo más básico es ver la vía A, B hasta C, ¿no? En una persona que está capacitada para una atención primaria. Y ya los demás pasos los ven los especialistas, ¿no? En el momento en que atienden al paciente accidentado o en el momento en que el paciente accidentado llega a un centro de salud o a un hospital. ¿Ya? Perfecto. Estamos, o sea, es muy importante este tema. Todos como población tenemos que conocer realmente lo que está mencionando el doctor, qué hacer en ese momento y muchas veces lo más importante, qué no hacer para poder, para no lastimarlo más a esa persona, al familiar, al amigo que ha tenido algún accidente y ya sea, como lo mencionaba el doctor. Estábamos viendo algunas imágenes que nos pasó el doctor, si las podemos volver a poner, por favor. Para ir viendo las causas y demás, y continuamos para que el doctor pueda seguir explicándonos qué es acerca de todo esto de lo que es el trauma raquimedular. Una siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, la afectación es dependiendo a la región de la columna. La columna se divide en una región cervical, torácica, lumbar y sacra. La que mayor afección sufre es la columna cervical, sobre todo en los accidentes deportivos, en los accidentes de tránsito, ¿no? Incluso en las caídas, ¿no? Caídas de grandes alturas. La columna cervical ha sido tan estudiada que existen mecanismos de traslados de los pacientes, que lo vamos a ver más adelante. Se ha diseñado un collarín específico para el traslado de pacientes. ¿Por qué? Si la lesión es en la columna cervical y nosotros no sabemos trasladar a un paciente, podemos causarle mayor lesión. Puede ser que el paciente en el momento del accidente esté moviendo las 4 extremidades y nosotros, por socorrerlo y no
saber el adecuado traslado, podemos terminar lesionándolo y dejándolo cuadripléjico, o con cuadraparesia, que sería la disminución parcial de la fuerza motora de las 4 extremidades, ¿no? Como segundo lugar están las lesiones a nivel torácico, y muchos de ellos se producen en caídas de grande altura. Un ejemplo que podemos dar es este accidente que ha conmovido a toda la población, ¿no? Que en el aniversario del ejército, 2 soldados tuvieron una caída de aproximadamente entre 25 a 30 metros y que sufrieron, ¿no? Un trauma raquimedular con lesión, en un caso una lesión medular y en el otro solo en la lesión del raquis, que quiere decir solamente la lesión de la estructura ósea, ¿no? Es muy importante que en este tipo de accidentes, por ejemplo, usemos el collarín de Menfield y segundo, la tabla rígida de traslado. Esta tabla rígida de traslado hace que nosotros mantengamos en una posición anatómica la columna cervical y evitemos 2 lesiones importantes, que son en la región cervical, donde está el engrosamiento correspondiente a los nervios que van a controlar nuestras extremidades superiores, y en la región lumbar, donde está el segundo engrosamiento, que está en relación con el control de los miembros inferiores, la parte donde nacen los nervios más importantes para el control de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, si podemos ver en una siguiente imagen, ahí vemos, por ejemplo, los mecanismos de lesión, y los que más se han estudiado y se describen son los mecanismos en relación a accidentes de tránsito y caídas, ¿no? Podemos ver ahí distintos tipos de desplazamientos, ¿no? De la columna en relación a una vértebra superior con la vértebra inferior. Existe también mecanismos de estallamiento del cuerpo vertebral. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo vertebral se ha roto por completo y es como si formara esquirlas óseas que seccionan la médula espinal. Otro tipo es la invasión del canal, de que el cuerpo vertebral no se rompa como tal, sino retroceda e invada el canal y comprima la médula, ¿no? Y esa compresión es la que causa la lesión. La siguiente imagen, por favor. En esta imagen igual podemos ver tipos específicos de lesiones. Dentro de ellas están las subluxaciones, traumas a nivel C3, C4, traumas que condicionan un shock medular, que también les vamos a explicar qué es un shock medular, traumas que condicionan estados de monoplegia, paraplegia, cuadriplegia. Eso está en relación a la pérdida total del movimiento de las extremidades, y también cuadros en relación a lo que es la pérdida parcial, que serían las paresias. En la siguiente imagen igual vamos a ver que existen 2 tipos de mecanismos de lesión de la médula que están en relación a los mecanismos primarios y secundarios. En los mecanismos primarios son los que han lesionado de forma directa la médula, ¿no? Que sería la sección o la compresión de la médula por la misma vértebra, se podría decir, ¿no? Que es lo más frecuente. Y en los mecanismos secundarios están ya la lesión como tal de la médula, el proceso inflamatorio puede estar un proceso de shock medular, que luego termina con un shock neurogénico y que sí puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Esto es realmente importante. Realmente como estamos viendo, hay diferentes tipos de mecanismos y en casita se deben estar preguntando diferentes cosas, igual con el ejemplo que dio el doctor. Primero anticiparles, ya saben, podemos escribir directamente acá al especialista al 624-05321, las líneas de WhatsApp están completamente habilitadas. Ante cualquiera de sus preguntas, dudas, los vamos a ir respondiendo al 624-05321, los números los tenemos en pantalla. Ya en casita se deben estar preguntando, pero ¿y qué pasa cuando existe este tipo de lesiones? Se fractura una de las vértebras por una caída, ya no sea por una caída, por algún otro accidente, etcétera. Mi familiar, mi papá, mi hermano va a volver a caminar, va a volver a mover esa manito. Entonces muchas veces es muy difícil explicarles a las personas el tipo de daño que hay, la rehabilitación que necesitan, ¿no? Entonces ya en casita se deben estar preguntando, ¿y qué va a pasar después de todo este mecanismo? Una vez que sucede una lesión de un traumatismo raquimedular, bueno, en el lugar donde ha sucedido, lo primero que tenemos que hacer es la fijación. Entonces, la fijación de la columna es muy importante, ¿no? Siempre que socorremos a un paciente existe la ABC, ¿no? Ver si la vía aérea del paciente, ver si está ventilando, cómo está la circulación, si no está en un estado de shock. Y una vez que se ha hecho esa evaluación rápida, que no dura más de 30 segundos, ya nosotros pasamos a hacer la inmovilización del paciente, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, por
ejemplo, es las clasificaciones de lesiones medulares, que al momento de hacer el ABC, uno puede darse cuenta que el paciente ha tenido una lesión medular completa o una lesión medular parcial. Completa, ¿por qué? Porque el paciente, desde el lugar donde se ha lesionado para abajo, ha perdido toda la funcionalidad, ¿no? Y parcial, que es lo que les decía, que puede haber discreto movimiento de distintos grupos musculares inferiores a la zona de la lesión, ¿no? En la siguiente imagen nosotros podemos ver que a los pacientes lo primero que tenemos que hacer, ya hablando específicamente de un trauma raquimedular, es la inmovilización con el collarín de Melfield, ¿no? Muchas veces no se tiene en el momento la inmovilización, o sea, el collarín para hacer la inmovilización, ¿no? Puede ser un accidente en el campo, puede ser un accidente en un lugar rural o en carretera. Entonces lo que se debe hacer es agarrar objetos que tengan flexibilidad y que sean gruesos y puedan darle un soporte al cuello. Dentro de esos podemos agarrar distintos tipos de vestimenta, indumentaria, envolverlos, poner una tabla por la parte posterior y envolver al paciente, cuestión de que el paciente quede en una posición neutra, ¿no? Algo muy importante, y le voy a cortar, doctor, para saber realmente esto de primeros auxilios, que es básicamente lo que estamos ahorita un poco tocando, toda la población lo debe saber, toda la población tiene que conocer en ese momento qué hacer. Lastimosamente el personal médico, paramédico no va a estar siempre en ese momento, entonces antes de lesionar más, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si hay un accidente, somos testigos de algún accidente de cualquier tipo, muchas veces, y se lo ve en televisión, se lo he visto en videos, en películas, qué sé yo, lo primero que hacen es jalarlo al paciente, moverlo, tratar de ponerlo en un lugar seguro, entre comillas. ¿Eso está bien? No está bien, porque muchas veces lo primero que se ve después de un accidente en videos, qué sé yo, lo mueven al paciente del lugar en el que está, lo acomodan, dicen, pero solo lo estamos acomodando, o lo trasladan a un lugar más seguro en frazadas, principalmente, que es lo que se ve, ¿no? ¿Eso está bien? ¿No está bien? ¿Por qué? Bueno, en el momento del accidente o de que uno socorre a un paciente, también lo que gana es la desesperación, ¿no? Y por eso es importante el saber qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Lo que yo les explicaba primero, si es un accidente automovilístico donde hay paciente que está dentro de un asiento, lo más importante es inmovilizar el cuello, ¿no? Retirar al paciente en bloque. ¿Qué quiere decir en bloque? Como si fuera una tabla. Por eso es que manejamos el concepto de la tabla rígida, ¿no? Tratar de ponerlo al paciente no en lugares que puedan ser de fácil manipulación y flexibilidad, sino en lugares rígidos. Si lo van a poner en el suelo, dejarlo ahí hasta que venga el personal médico o el personal paramédico a socorrer al paciente, ¿no? Es importante esto porque, como les decía anteriormente, si nosotros no hacemos la alineación de la columna, no mantenemos ese eje y movemos a un paciente, en vez de hacerle una ayuda, le podríamos causar más daño, ¿no? Puede ser un paciente que está moviendo sus 4 extremidades y por retirarla del asiento y no en una forma adecuada, puede ser que llegando al hospital ya no mueva ninguna de las 4 extremidades, ¿no? O puede ser que una persona que estaba consciente, que mueve todavía 2 extremidades, sus extremidades superiores, pero deja de mover sus extremidades superiores, deja de sentir sus esfínteres, y ya la lesión no te habla de una región cervical, sino te habla de una torácica lumbar, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Si ustedes ven ahí en la imagen, está el collarín de Melfield, está la tabla rígida, está la alineación del cuerpo del paciente, ¿no? Y eso es muy importante para poder preservar lo que es la integridad de lo que la columna vertebral como tal, pero más importante, la integridad del contenido, que es la médula espinal. Algo importante en este tipo de accidentes es el shock medular, ¿no? El shock medular puede producirse en una persona que prácticamente ha sufrido un accidente y su columna está alineada, e incluso en imágenes podemos ver que no hay nada, que la columna está íntegra, que no se ha fracturado nada, pero sí en el contragolpe, o hablaríamos de un mecanismo secundario, la médula ha sufrido un contacto con la columna vertebral y empieza a inflamarse y demás, y dependiendo de la región donde está, es donde empieza a producirse cambios, ¿no? Les hablaba mucho de esto de la columna cervical, porque es la región más importante, porque en el shock medular primero el paciente está íntegro y después empieza a ver alteraciones, no solamente en el movimiento de las extremidades, en la percepción del exterior, la sensibilidad, sino también ya cambios a nivel cardiovascular, ¿no? El paciente empieza a hacer bradicardia, empieza a hacer hipotensión, empieza a hacer una taquicardia compensatoria, y todos nos preguntamos qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Y una vez que llega al hospital,
incluso se inicia con medicamentos como son los vasopresores, con medicamentos que requieren un manejo en terapia intensiva, ¿no? O por lo menos en una terapia intermedia. Y el paciente te está hablando normal, pero no te das, o sea, el mecanismo que ha causado todo esto ha sido un mecanismo secundario propio de la médula, ¿no? Y luego pasa ya a un shock neurogénico, y el shock neurogénico a veces es más difícil de revertir porque ya estamos hablando de una alteración del todo el sistema nervioso central, y los pacientes son intubados, pasan a terapia intensiva y en algunos casos pueden incluso fallecer, ¿no? Solo por haber tenido una lesión a nivel de la columna cervical. Es muy importante esto. No se olviden en casita, todas las preguntas, dudas, comentarios, lo podemos ir haciendo. Aprovechemos que el especialista está acá. Pueden escribirnos, la línea de WhatsApp está habilitada al 624-05-321. Doctor, ya nos vamos a ir preguntando, ¿qué pasa después? ¿Se recupera? ¿La médula se puede volver a recuperar? ¿No se recupera? Es decir, mi familiar ha tenido un accidente hace 2 años. Le han dicho que tal vez no vuelva a caminar. ¿Esto es cierto o puede volver a caminar? ¿O tal vez hay algún otro tipo de tratamiento, cirugía, etcétera, que se puede hacer? Nosotros manejamos un concepto, ¿no? Que el concepto es el tiempo es médula, ¿no? ¿Por qué el tiempo es médula? Mientras menor tiempo haya pasado del accidente y el paciente tiene un tratamiento, mayor va a ser el grado de recuperación que tenga el paciente. Si es que, digamos, ha sufrido el accidente y ha llegado a la hora a un hospital de tercer nivel donde existe un neurocirujano que lo pueda atender y lo pueda tratar, se lo pueda operar, como es el caso del ejemplo que hemos dado de los 2 soldados que han sido tratados inmediatamente, pues el tiempo de recuperación y la lesión que va a quedar va a ser menor, ¿no? Pero si pasan más allá de las 12 horas, 24 horas, la lesión ya se establece, y una lesión establecida en la columna vertebral, como pueden ver en las imágenes, ahí podemos ver secciones medulares, subluxación de la columna cervical, ¿no? Vemos ahí totalmente desplazada la columna torácica igual. Entonces este tipo de lesiones van a depender específicamente al análisis y el estado en el que llegue el paciente. Existen lesiones como en la que ven en el lado izquierdo, donde la columna torácica, aparentemente está totalmente desplazada, pero hay pacientes que mantienen todavía movilidad. Entonces, si han llegado dentro de las primeras 12 horas a un centro de tercer nivel, la obligación del neurocirujano con estas imágenes es programar una cirugía de emergencia, donde se debe hacer una distracción para alinear la columna y se debe hacer una fijación con tornillos transpediculares, puede ser, ¿no? Y barras de titanio que mantengan una estabilidad al paciente, ¿no? Existen pacientes que llegan también con esta lesión y con ninguna movilidad, pero si ha llegado dentro de la primera hora, la indicación es operarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque lo operamos y puede haber un grado de recuperación. Nosotros hablamos de hasta un 20-30% en el mejor de los casos. No damos una expectativa más allá, porque ya la experiencia y el tratar a tantos pacientes te indica, ¿no? Claro. Es siempre importante lo que usted ha comentado, ¿no? La parte ética y la parte de relación con el paciente y con la familia. No puedo yo como médico decirle sí, va a volver a caminar sabiendo la realidad. Es mejor ser sincero en el momento, hacer el tratamiento adecuado, si hay que operarlo en el momento, pero darle la verdadera información antes, durante y después de la cirugía a un paciente, ¿no? Exactamente. Ya vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que nos van a ir llegando. No se olviden que las líneas están habilitadas. No sé si ya tenemos algún mensaje, por favor. Muchísimas gracias. Doctora, buenas noches. Tengo diagnóstico de protrusión discal con dolor. Bajé de peso y se me perdió el dolor, pero empecé a hacer sentadillas sin peso. Y me empezó el dolor nuevamente en la parte izquierda del muslo. ¿Qué recomendaciones, doctora? Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué le podremos recomendar? Ya, las hernias de disco son un tema muy aparte, pero ya que nos han hecho la pregunta, una protrusión discal, dependiendo del grado, se puede manejar solamente con, la pérdida de peso y con fisioterapia, realizando ejercicio y demás. Pero si es que esta hernia, esta protrusión ha vuelto a causar este tipo de dolor, sobre todo ya localizado a un
lado, que es el lado izquierdo, pues lo recomendable es que se vuelva a hacer un estudio. Y el estudio específico que manejamos es una resonancia magnética nuclear, en la cual el especialista va a ver qué grado de afección tiene esa protrusión discal y el compromiso que tiene la raíz a la cual está apretando el disco, ¿no? En base a eso, pues el especialista le recomendará si va a seguir con un tratamiento conservador o si es que realmente requiere un tratamiento quirúrgico, ¿no? Mucho depende también como factor la edad, porque este tipo de lesiones nosotros las llamamos ingratas porque se puede operar, pero no pierden a veces el 100% del dolor. Entonces depende mucho de los factores que la persona tenga, ¿no? Como condicionantes. Perfecto, sí, también es un tema bastante frecuente, bastante tocado, entonces, bueno, lo voy a invitar igual para una siguiente oportunidad a hablar solamente de esto, de las discopatías, la hernia de disco, que en realidad muchas personas en la población están interesadas en este tema. No sé si tenemos algún otro mensaje que ya haya ido llegando. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Un trauma muy brusco tuve por todo el armazón de mi antebrazo y cuando me despertó son llamadas de atención, calambres muy fuertes, se me está presentando y ya son muy constantes. ¿Qué me quiere decir estos calambres? ¿Cómo los contengo para que no se repitan? Ha tenido un accidente, un trauma muy brusco y aparentemente está con bastantes calambres en la región del brazo. Bueno, habría que ver en realidad todo el tipo de mecanismo, ¿no? En este caso del paciente, qué tipo de dolor, si son calambres, si son espasmos, si son movimientos y el tipo de trauma que ha tenido, si ha tenido un trauma realmente en la región de toda la columna, ¿no? Lo que estamos viendo, normalmente no llegan a tener solamente lesión en un brazo, digamos, en una sola extremidad, como le estamos mencionando con el doctor. Tal vez ha sido otro tipo de lesión, tal vez ha tenido una lesión a nivel del axilar o en que tenemos el plexo. Habría que ver, en realidad, lo invitamos para que nos pueda buscar para hacer la consulta respectiva, para poder tomarle más datos en realidad que necesitamos. Pero respecto a los calambres, habría que ver si son realmente calambres, si es dolor, si son espasmos, si son mioclonías, si son movimientos, ¿no? Para hacer un tratamiento y ver, ¿no? Sí, también habrá que ver el tipo de accidente que ha tenido, ¿no? Y en base al tipo de accidente, tal vez hacerle ya unos estudios imagenológicos dirigidos, podríamos decirlo, porque muchas veces también, dependiendo de la edad, la parte ósea de lo que es la columna cervical puede ceder, ¿no? Y causar algún grado de compresión dirigido bien al lado derecho o al lado izquierdo. Pero como usted lo ha mencionado, doctora, también habría que analizar si el problema es relacionado a la columna cervical o al plexo braquial como tal, ¿no? Porque si fuera relacionado a la columna cervical tendría que haber una sintomatología más dirigida a ambos miembros inferiores, incluso una sintomatología dirigida a la parte inferior, ¿no? Entonces habría que valorar al paciente y ver realmente cuál es el cuadro que él tiene. Perfecto. Doctor, nos iba comentando hace un momento que la cirugía, cuando podemos interceptar, cuando podemos captar al paciente en los primeros minutos, en la primera hora, como se dice, el tiempo es médula, me encantó esa frase, podemos tratar de recuperar la mayor cantidad de vitalidad de esta estructura, ¿no? Muchas veces, y esto se ve a diario en todos los hospitales, por miedo, las personas, los pacientes, los familiares en realidad, y se entiende lógicamente, por miedo dicen no quiero que se opere mi familiar porque tengo miedo a la cirugía, es una cirugía muy delicada. ¿Qué les podríamos decir? ¿Está recomendado esperar? Porque muchas veces no vamos a esperar a que lleguen tal vez los otros hermanos, algunos otros familiares, vamos a hablar en consenso, lógicamente hasta eso pasan varias horas o tal vez hasta el día siguiente. ¿Se puede esperar ese tiempo? ¿No se puede esperar? ¿Qué podríamos recomendar a estas personas si es que se llegaran a topar con este momento, ¿no? La obligación como médico es siempre valorar a cada paciente y en base a la patología de cada paciente informar, ¿no? Pero en este tipo de casos, los que estamos hablando de trauma raquimedular, si el cuadro es para operar, se debe operar lo antes posible, ¿no? Nosotros podemos usar, está discutido, ¿no?, el tratamiento con corticoides, que realmente, o sea, no está
al 100% verificado que el uso de corticoides en traumas raquimedulares realmente ayude, pero sí hay un medicamento que es el que se usa, ¿no?, de forma habitual, que es la metilprednisolona, pero no se lo puede usar de forma fácil. Tiene una forma de preparado, tiene una forma de concentración, se debe calcular la dosis de ataque, la dosis de mantenimiento, pero pese a ese medicamento, en muchos casos, por más que lo hayas usado antes de la hora, la evolución del paciente es la misma. Evoluciona en que la médula termina inflamándose y el paciente termina quedando con un grado de secuela que puede ser severo. Algo que tiene que tomar en cuenta la población, la familia, que en muchos casos me ha tocado hablar con varios familiares que me dicen, no, voy a esperar además, y cuando ya está instaladas las secuelas y el paciente, por más cirugía que le hagamos, no va a recuperar, es el análisis que no hacen en el momento. Ponemos un ejemplo: en los Estados Unidos, un paciente tratado de un trauma raquimedular con una lesión moderada, podríamos decir, en una escala de Asia. La escala de Asia es la que nos ayuda a ver el grado en el momento en el que el paciente llega, ¿no? Trauma raquimedular, un grado A es un paciente que ya no tiene movilidad, o sea, prácticamente ha perdido, ¿no? Y un grado es un paciente que ha llegado con un trauma raquimedular, pero que tiene movilidad, que no ha perdido funcionalidad y a quien le puedes dar un tratamiento adecuado para recuperarse. A los pacientes que están en un grado intermedio C, posterior a un tratamiento, a una cirugía, tienen un gasto de por vida de aproximadamente $2.3 millones. Ese es el gasto que en Estados Unidos han calculado para una persona que ha tenido un trauma raquimedular con un grado moderado. Y los pacientes que tienen un grado severo, el gasto sube a $4.5 millones, que estamos hablando casi al doble. ¿Y esto es por qué? Porque si el paciente queda con problemas, uno, de espasticidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente no va a volver a recuperar movimiento alguno. Dos, vienen los problemas secundarios, problemas respiratorios, problemas de úlceras por presión. Tres, el paciente tiene que tener un control óptimo todos los días, porque un paciente no puede estar en una sola posición 24 horas, tiene que estar constantemente con movimiento. ¿Y eso qué requiere? Asistencia de un terapista ocupacional, de un fisioterapeuta, de alguien que pueda darle un tratamiento. 4, el paciente no se sirve por sí mismo para realizar sus actividades, entonces el paciente tiene que estar al pendiente de que la familia le dé atención, y dentro de eso está ya el problema de calidad de vida del paciente, ¿no? Pacientes que están con este tipo de lesiones, al principio uno piensa que van a recuperar, pero en el tiempo uno ve cómo van perdiendo masa muscular, ven cómo se asocian los problemas, sobre todo respiratorios e infecciosos, ¿no?, en estos pacientes. Y muchas veces, suena duro decirlo, pero al paciente no le mata el trauma raquimedular, lo que lo mata son los problemas secundarios, que sobre todo son las infecciones, ¿no?, por estar postrados en cama. Exactamente. Es un tema bastante duro que estamos tocando esta noche, sí es importante y tenemos que conocerlo, también como población, como familiares. No se olviden, tenemos la línea habilitada, el doctor Álvaro Quiñones, quien es neurocirujano, nos está acompañando esta noche para poder ir resolviendo cada una de sus dudas. ¿Tenemos alguna pregunta más, por favor? Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Hay alguna solución si la persona se rompió la médula espinal? Mi mamá cayó de las gradas y quedó parapléjica. ¿Hay nuevos avances en la ciencia para que esta persona pueda volver a caminar? Justo lo que estábamos comentando. ¿Qué le podemos comentar al televidente? Bueno, la parte de la rehabilitación es muy importante, ¿no? Porque si hacemos una rehabilitación temprana, el tratamiento oportuno, ¿no? Lo que les decía, la operación, en el caso de que se requiera antes de las 12, 24 horas, pues da una mejor calidad de vida y una recuperación, como les decía, en el mejor de los casos de un 30 hasta un 50%, ¿no? Si eso es antes de las 24 horas. Si el tratamiento es antes de la hora, estamos hablando de una recuperación mayor a aquella, ¿no? ¿Y esto por qué? Les digo, porque en la experiencia lo que nos ha tocado es, por ejemplo, casos de trauma raquimedular que llegan con una subluxación cervical, a los cuales en un centro de salud, hablámoslo en un centro de salud particular versus un centro de salud público, en el centro de salud particular, donde no hay, si no pagas tú, no recibes tratamiento, pues esperan a que pagues para que reciban tratamiento. Pero llegas a un centro de tercer nivel, pongámoslo un hospital acá en La Paz, y está el especialista, pues en el momento hace un tratamiento que no necesariamente es una cirugía, se hace una tracción cervical. ¿Qué quiere decir? Es como jugar con dos poleas, ¿no? Se pone una polea al medio, un peso
a un lado y el otro peso al otro, con el objetivo de hacer una tracción, jalar la columna. El peso opuesto sería el cuerpo del paciente, ¿no? Contra un peso que puede ser 6 kilogramos de arena, 12 kilogramos de arena, que se calcula en el momento, ¿no? Y antes de la cirugía, el paciente, digamos que llegó a las 3 horas, tú ves que ha recuperado el movimiento. O sea, le has hecho el tratamiento en el momento, ¿no? Oportuno. Hay pacientes que llegan así, que puedes hacer el tratamiento, pero llegan a centros donde no les dan el tratamiento, luego llegan al tercer nivel, que es el hospital público, y les haces el tratamiento, pero ya la recuperación ya no es una recuperación buena, digamos, más allá de un 50%, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En el caso de la señora que dice que se cayó las gradas y dejó de mover los pies, pues habrá que ver el grado de sección que ha tenido la médula en el momento y si el tratamiento ha sido antes de las 24 horas. En cuanto a la rehabilitación, hoy en día se está tratando, ¿no?, de ver la forma de que los pacientes puedan recuperar su calidad de vida, ¿no? Y en eso está el uso, por ejemplo, de exoesqueletos, ¿no? La robótica está entrando de forma abrupta a lo que es el campo médico. Incluso en Estados Unidos la FDA ya ha aprobado un modelo, ¿no? Es un modelo que tiene un armazón en la espalda y armazones laterales en las extremidades inferiores para que el paciente, mediante estímulos que son grabados por una computadora, pueda realizar la incorporación de estar en un estado de sentado a pararse y posteriormente poder caminar, ¿no? Pero aquí en Bolivia es difícil tener ese tipo de tecnología, ¿no? Todavía no, pero igual estamos siempre pendientes ante cualquier avance. Por el momento, mantener la fisioterapia diaria, continua, evitar escaras, es decir, heridas que se pueden ir generando principalmente en la región sacra o en la región de los talones en esta paciente, evitar el reposo prolongado, que use medias elásticas, que use vendaje elástico en los piecitos. Entonces sí, aquí también todavía podemos darle mucho de calidad de vida y prevenir todavía alguna otra complicación, y eso es lo que les estamos recomendando. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Me detectaron escoliosis L5-S1 y cuando camino tengo cansancio en las piernas y hormigueo, además de escozor. ¿Qué tendría que hacer? Tengo 50 años. Lo que primero deberíamos hacer es un examen de toda la columna como tal, ¿no? Si le han detectado una escoliosis, habrá que hacer una espinometría y en base a eso medir los ángulos, ¿no? Y cuánto de desvío tiene, si es al lado derecho, al lado izquierdo, y el nivel de compresión que está causando a los nervios. Y en base a eso nosotros podemos plantear un tratamiento de alineación de la columna que se hace con tornillos y con barras de titanio, ¿no? Pero dependerá mucho también el grado de afectación que tiene. Nosotros siempre en la consulta les explicamos, ¿no?, que muchas de estas patologías son ingratas. ¿Por qué? Porque si bien las puedes operar, no se alivia al 100% el dolor que tiene, ¿no? Y es para cada paciente distinta la hermenéutica y el tratamiento, ¿no? Algo que es importante decirles, ¿no? Los nervios y la médula espinal son como cables. Una vez que un nervio se ha seccionado, es difícil que se vuelva a unir. Ya no tiene esa conexión, ¿no? Si nosotros vemos un cable, lo cortamos, no podemos volverlo a unir. Tenemos que pelar la parte del aislante para poder unir la parte del cobre, digámoslo así, ¿no? Es el mismo ejemplo en la médula, solo que en la médula o en el nervio no podemos sacar el aislante y unirlo, ¿no? Entonces, difícilmente un paciente puede volver a recuperar algo desde el nivel en que se ha seccionado para adelante, ¿no? Y si alguien les da un tratamiento o les dice que va a recuperar con una cirugía, pues realmente uno tiene que analizar si eso es verídico, ¿no? Se quedan muchas dudas en la parte de las cirugías, tanto en la parte de raquimedular o en cualquiera de las otras patologías. Preguntan igual en casita, ¿y qué pasa después de que me operan? Esos clavos, que es básicamente, digamos, el término que vamos a ir usando, que me ponen, ¿se quedan ahí toda la vida? ¿Me tienen que sacar? ¿No se va a infectar? ¿Se reabsorben? ¿Qué pasa con ese tipo de materiales? Que es igual una duda bastante frecuente que tiene la población, ¿no? Sí, nosotros una vez que realizamos, o sea, el diagnóstico y vemos que es para operar a un paciente, en la mayoría de los casos, pongámoslo así, una fijación cervical anterior. Para hacer una fijación cervical anterior usamos una placa de titanio y 4 a 6 tornillos para unir las vértebras. Es como cuando se rompe un arbolito, digamos, le pones una madera guía
y lo amarras. Es lo mismo, la placa de titanio y los tornillos son como una guía para que se solidifique, que esos 3 cuerpos se vuelvan solo uno, ¿me entiendes? Y le das esa estabilidad. Lo mismo pasa si nosotros operamos la columna dorsal o la columna lumbar por vía posterior, ponemos tornillos, y al poner los tornillos y las barras que unen 4 tornillos, digamos a un lado, 4 al otro, le da esa estabilidad. ¿Para qué? Para que la columna se solidifique en esa forma que nosotros le hemos operado. El material que se le pone al paciente tiene que ser siempre, yo siempre le recomiendo al paciente la mejor calidad, ¿no? Tiene que ser de titanio, tiene que ser que realmente esté aprobado por las distintas instancias de control, ¿no? La AGMED, por ejemplo, que es la que controla y regula, ¿no?, el tipo de material que se le va a poner, y siempre esto con el objetivo de que el paciente tenga en cuenta de que eso se va a quedar de por vida dentro de su cuerpo. No es que le voy a operar hoy y luego le voy a retirar, no, se queda de por vida el tratamiento, el material, ¿no? Entonces eso, y además que tiene que tener en cuenta que, ¿por qué vemos el tipo de calidad? Porque si el paciente quiere recuperar su calidad de vida, digamos que es un paciente que ha tenido un trauma raquimedular, que no ha perdido el movimiento de ninguna de las extremidades, y tiene una fractura a nivel lumbar, digamos. Entonces fijamos la columna lumbar, el paciente de aquí a 2-3 meses puede volver a hacer incluso actividad física. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ya un sostén que es el material que se le ha puesto, ¿no? Pero también tiene, dependiendo de la calidad, va a ser la resistencia que tenga ese material a los movimientos y al esfuerzo que haga el paciente, ¿no? Entonces Perfecto. Eso es muy importante hablarlo con cada tipo de paciente y cada tipo de patología que haya. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Quiñones. Doctor Larrea, no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta al doctor. No, primeramente felicitar al doctor Quiñones, un neurocirujano joven, brillante, realmente una de las mejores notas dentro de la residencia médica, y un profesional que lógicamente tenemos que explotar en todo lo que son sus conocimientos. Yo tenía una consulta y justamente va a este ámbito de las personas que tienen 70, 75 años y sufren un trauma raquimedular, les colocan esto que son los fijadores de titanio. ¿Qué pasa con estas pacientes? ¿Pueden realizar alguna actividad? ¿Tienen que tener todo el rato esto de lo que es una faja para que les pueda sostener? Doctor Quiñones, buenas noches. Muy buena pregunta, doctor Larrea. Y bueno, agradecerle también por la invitación al programa. Doctor, en este caso de los pacientes que van más allá de los 60 años, hay que ver el grado de osteoporosis que tiene cada vértebra, ¿no? Porque antes de poner un material, yo tengo que ver si realmente la vértebra va a tener sostenibilidad para el tornillo. En algunos casos hay pacientes que tienen osteoporosis marcada, entonces no está indicado ponerle tornillos ni barras de titanio. ¿Por qué? Es como ponerle un tornillo a una galleta de agua, se va a deshacer esa vértebra, ¿no? Y dependiendo al grado de afección que tenga el paciente, pues hay otras alternativas para estos pacientes, que puede ser el uso de fajas, ¿no?, que son armazones exteriores, ¿no?, fajas con varillas metálicas. Dentro de eso podemos dar, por ejemplo, el uso del corsé tipo Taylor. ¿Qué es el uso del corsé tipo Taylor? Es como una mochila que le da estabilidad a la columna desde la parte torácica alta hasta la parte lumbar, y viene con una faja en la parte inferior, ¿no? Ahora, dependiendo del grado, digamos, de lesión que tenga el cuerpo vertebral de ese paciente, también se puede hacer cirugía ambulatoria, que es el uso de hacer vertebroplastía, cifoplastía. ¿Qué es la vertebroplastía, por ejemplo? Que se le pueda poner cemento para dentro de la vértebra, ¿no? Es un cemento especial que se llama metilmetacrilato. Entonces, a través de unas agujas grandes con guía radioscópica, nosotros metemos el cemento dentro de la columna vertebral para que le dé estabilidad a la columna, ¿no? Eso se usa sobre todo en pacientes que no pueden ser sometidos a cirugías en las que les podamos poner tornillos transpediculares o barras de titanio. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Doctor Larrea, no sé si tiene algún otro comentario. Más bien, el tiempo ya nos está volando, el leíto ya me está cortando.
Sí, no, qué interesante, la verdad, doctora Penélope, doctor Quiñones, lo queremos tener en el programa más seguido para que hablemos justamente de esto, de lo que es la parte de neurocirugía y neurología. Lo vamos a tener seguramente en el programa. Doctora Penélope, hasta el día de mañana con más Doctor TV, y doctor Quiñones, hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. A ustedes igual. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Siempre están bienvenidos hablando de salud en este programa que es Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.